Buenas tardes, mi nombre es Ariel Ortiz Silva, médico residente de traumatología y ortopedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y a continuación les voy a hablar sobre displasia de cadera. Vamos a hablar sobre lo que es la displasia, su epidemiología, el desarrollo normal de la cadera y cuáles son las alteraciones en este desarrollo que van a producir finalmente esta patología, por qué se produce, cómo se presenta, cómo se estudia imagenológicamente y finalmente cómo la vamos a clasificar. La displasia de cadera es una alteración en el desarrollo de la cadera que afecta en mayor o menor grado a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. Se produce por un retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y del fémur, y además una alteración en el cartílago articular, los músculos, tendones y ligamentos que la rodean. Los principales conceptos que vamos a mencionar y lo que se produce en esta patología son la displasia acetabular, la cadera subluxada y la cadera luxada. Respecto a su epidemiología, se da en un 0,1 a un 3% de la población, principalmente en el sexo femenino, de un 4, o sea, desde 4 a 7 veces más frecuente que en el sexo masculino. Tiene una incidencia de un 1,5 a un 20,7 por cada 1000 nacidos vivos, valor que varía según los factores de riesgo que pueden estar asociados. En el caso de la subluxación y luxación de cadera, se da en uno por cada 500 a 600 nacidos vivos y se han registrado 400 a 460 casos al año en nuestro país. Se da principalmente en la cadera izquierda en un 60% de los casos, en la derecha en un 20% y de manera bilateral en un 20% también. El desarrollo normal de la cadera en el periodo prenatal se va a dividir en dos etapas, la etapa embrionaria, que se caracteriza por tener el desarrollo de las extremidades y el desarrollo de la circulación sanguínea, y la etapa fetal, en la cual también se asocia lo que es el crecimiento de estas. Hay distintos hitos a lo largo del desarrollo normal que van a ir eh, marcando el desarrollo de la articulación. En la séptima semana se produce una hendidura celular precartilaginosa, que luego van a ser el acetábulo y la epífisis femoral, y la irrigación sanguínea completa. En la 11ª semana ya tenemos una cadera formada con una epífisis femoral que es esférica y un acetábulo congruente. La tuberosidad mayor es primitiva, tiene un cuello femoral corto, se produce el labrum inicial, el ligamento redondo y transverso. La cadera está en posición de flexión, aducción y rotación externa y se empieza a formar el espacio articular desde lateral a medial. En la semana 16 tenemos ya un fémur osificado hasta la tuberosidad menor. Tiene los centros de osificación del isquion, pubis e ilion. Crece la tuberosidad mayor y desarrolla la musculatura y tenemos un cartílago hialino maduro. En la semana 20 se empieza a alargar el cuello femoral, la articulación coxofemoral está ya en crecimiento y se empieza a formar la anteversión femoral progresiva que llega hasta unos 30-40 grados. Las alteraciones en el desarrollo normal de la cadera se dan principalmente de dos tipos. Tenemos la teratológica o prenatal y la típica. La teratológica o prenatal es en un 2% de los casos y es una alteración que se da en el periodo embrionario. Esta se caracteriza por tener cambios adaptativos de la pelvis y de la cabeza femoral y puede ser tanto aislada, es decir, que genera una alteración en la formación de la cadera solamente, o puede ser asociada a otras malformaciones. En la mayoría de los casos, en el 98%, se da la típica, que es una alteración que se da en el nacimiento o poco después del parto. Esta en general tiene un curso benigno siempre y cuando tenga un diagnóstico y un tratamiento precoz. Tenemos dos fenómenos principales que se van a producir en esta enfermedad, que son la displasia acetabular y la laxitud ligamentaria y articular. La displasia acetabular es un aplanamiento del acetábulo que por sí sola no va a conllevar a la luxación de cadera, pero sí hay una detención y alteración del crecimiento normal que afecta al conjunto de tejidos articulares, capsular, cartilaginoso y músculo ligamentario. La laxitud ligamentaria y articular sí es un factor etiológico importante en la luxación y se describe que incluso la displasia podría ser consecuencia de esta luxación articular
y no al revés. Ambos factores son influenciados por factores genéticos, raciales y ambientales. La displasia de cadera se va formando en distintas etapas, que son las etapas de Somerville. La primera etapa se da hasta los 10 meses y se caracteriza por tener la displasia acetabular y la laxitud capsular. Esto se puede corregir al centrar la cabeza femoral hasta normalizar la laxitud. Esto se da por el fenómeno del estímulo mecánico que tiene la cabeza femoral sobre el acetábulo, y esta malformación y esta laxitud con el tiempo se van corrigiendo. La segunda etapa se da entre los 10 meses y los 4 años. Se caracteriza por tener un techo cotiloideo oblicuo e irregular, una cabeza femoral aplanada y piriforme. Empieza a haber degeneración del cartílago articular. El relleno inferomedial empieza a ser pulvinar hipertrófico, ligamento redondo y cápsula. El borde superoexterno del acetábulo empieza a formar un canal deslizante. Empieza a haber un esbozo de un neocotilo, hay aumento del líquido sinovial por irritación, y si es que nosotros logramos una reducción, esta podría ser aceptable, podría volver a su posición normal la cabeza femoral. Sin embargo, persiste el daño articular que ya se produjo. La tercera etapa ya son malformaciones y alteraciones en el desarrollo que se van acentuando con la edad. Se producen cambios estructurales irreversibles y hay un canal de deslizamiento y un neocotilo desarrollado. El ligamento redondo es delgado y está elongado. Tiene una cabeza femoral con superficie plana e irregular. El cartílago articular ya está muy delgado y dañado. Hay un cuello femoral anteverso, y si es que nosotros hacemos una reducción en esta etapa o cualquier otro tipo de tratamiento, los resultados ya son más inciertos. En esta etapa ya se produce la subluxación, la luxación no apoyada y la luxación apoyada de cadera. En la subluxación tenemos lesiones que guardan relación con el grado de desplazamiento de la cabeza femoral, y clínicamente se presenta como dolor e invalidez. Luego esto se va a transformar en una luxación ya que no está apoyada aún, en la cual tenemos un cotilo aplásico, una cabeza femoral pequeña y ovoidea. Hay un acortamiento del cuello femoral con una cápsula larga, laxa y delgada, y se produce un desbalance muscular que van a generar que la pelvis tome una posición anteversa y aducto de los muslos. Entonces, esto como consecuencia va a producir, y de manera compensatoria, va a producir una hiperlordosis y un genuvalgo que pueden presentarse clínicamente como lumbalgia. Y vamos a tener después una luxación que ya tiene una cabeza femoral apoyada con un neocotilo. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos primero el factor racial. La displasia de cadera es casi inexistente en la población afroamericana. En el caso de la población asiática es variable. Por ejemplo, en Japón se describe que es más prevalente que en China, pero también no solamente por la raza, sino que influyen los factores culturales de ambos países, y por factores extrínsecos que voy a mencionar más adelante. Por ejemplo, el transporte de los recién nacidos va a ser distinto en un país versus en otro. Tenemos que en la población europea hay una alta incidencia, principalmente en Italia, y en el caso de Latinoamérica es bien variable, siendo Chile un país con alta incidencia. Tenemos el factor hereditario. Va a ser diferente si es que hay familiares directos o indirectos versus pacientes que no tienen ningún antecedente familiar. En el caso de pacientes que tengan un hermano con displasia de cadera, el riesgo aumenta en un 6%. Si es que tienen un padre con el antecedente, aumenta en un 12% el riesgo, y si es que hay un padre y un hermano, aumenta un 36%. En el caso de los gemelos homocigotos, el riesgo aumenta en general en un 34%, y también aumenta según la consanguinidad entre los progenitores. Y también tenemos los factores personales, como son el sexo femenino o si es que tienen alguna otra malformación asociada. En general se habla del metatarsoaducto y la tortícolis congénita como malformaciones que pueden aumentar este riesgo.
En un estudio realizado en Noruega, en el cual se registraron a todos los recién nacidos entre el año 96 y el 2012, se obtuvieron 60.844 recién nacidos, de los cuales un 0,8% tenían displasia de cadera. Del total de los recién nacidos, un 1,9% tenían algún tipo de deformidad en sus pies, y de estos pacientes que tenían alguna deformidad en los pies, un 4,3% tenían displasia de cadera. El riesgo de displasia de cadera en estos pacientes se estimó que era alrededor de un 6,1% en los pacientes que tenían pie calcáneo valgo, 3,5% en los que tenían pie de bot y 1,5% en el metatarsoaducto, siendo el factor de riesgo, en el fondo, con menor riesgo asociado. Dentro de las causas extrínsecas tenemos el factor obstétrico, que son la posición podálica mayor en el parto vaginal, la cesárea, la extensión brusca de las extremidades al nacer, las madres primíparas, el oligohidramnios, el embarazo general, la miomatosis uterina y el parto postérmino o macrosómico. Y tenemos factores ambientales como son la vestimenta y la técnica de transporte, que en el fondo fuercen las extremidades inferiores a estar en aducto y en extensión y no permitan una buena flexión y abducción de las caderas. En la guía clínica GES, que se creó el 2010, se hablan de los factores de riesgo más importantes, que son el sexo femenino, la presentación podálica, un familiar de primer grado, los signos clínicos Ortolani y Barlow, que los voy a mencionar más adelante, el signo clínico de la abducción limitada, o si es que presentan alguna malformación asociada, especialmente del pie. Sin embargo, en el equipo de traumatología y ortopedia infantil de el Hospital Higueras, consideramos los factores de riesgo más importantes y que tienen que ser derivados sí o sí a traumatología, son presentar a un familiar de primer grado, dos familiares de segundo grado y que haya un embarazo con presentación podálica. Vamos a tener distintos signos clínicos que vamos a buscar en el examen físico, que son signos que algunos se recomiendan en cierta edad, y también vamos a tener distinta sensibilidad y especificidad que la vamos a ir evaluando en cada uno de ellos. El signo de Ortolani es un signo que vamos a buscar con el paciente en decúbito supino, con cadera y rodillas flectadas en 90 grados. Con una mano vamos a bloquear la cadera que no vamos a evaluar y con la otra vamos a tomar la cadera a evaluar. Con el pulgar en el trocánter menor, el índice en el trocánter mayor, y vamos a hacer un movimiento de abducción. Con este vamos a ver si es que la cadera está luxada y logramos reducirla. Tiene una sensibilidad de un 32% y una especificidad de un 93%, y ambas bajan después de los 3 meses, por lo tanto se recomienda que se realice hasta esta edad. El signo de Barlow se realiza de la misma manera con el paciente en decúbito supino. Con una mano bloqueamos la cadera que no vamos a evaluar, con la otra tomamos la cadera a evaluar con el pulgar en el trocánter menor, el índice en el trocánter mayor, y vamos a hacer en este caso un movimiento de aducción que vamos a intentar buscar si es que tiene una cadera que se logra luxar y por lo tanto está inestable. Tiene una sensibilidad de un 31% y una especificidad de un 100%. Ambas bajan después de los 6 meses, por lo tanto se recomienda no buscarlo después de esta edad. La limitación de la abducción, vamos a ver con el paciente en decúbito supino, con caderas y rodillas flectadas en 90 grados, qué grado de abducción logra, y también la simetría entre ambas caderas, entre la abducción de ambas caderas. Se considera que es positivo el signo si es que tiene una abducción menor a 60 grados. Y se recomienda realizar después de los 12 a 14 días de vida, porque en esta fecha más o menos ya los recién nacidos recuperan tonicidad muscular. Es importante que este signo se tenga en consideración, que se puede presentar en otras patologías, como por ejemplo una coxavara congénita. Por lo tanto, hay que descartar otras lesiones. El Trendelenburg se puede buscar tanto en la marcha como de pie. En el caso de que sea en la marcha, hay
algo que se domina como marcha de pato, que en general es cuando es bilateral. Y en el caso de que lo busquemos con el paciente de pie, le pedimos que haga carga monopodal y al elevar la cadera sana se va a caer en el fondo por una insuficiencia de los músculos abductores de la cadera afectada, que son el lado contralateral. Esta se busca después de los 4 años, ya que en esta edad los pacientes tienen el equilibrio suficiente para hacer carga monopodal. El Galeazzi, vamos a pedirle al paciente que esté en decúbito supino. Vamos a elevar, en el fondo, flectar ambas caderas y ambas rodillas y vamos a comparar la altura de ambas rodillas. Esto es para ver si es que hay una dismetría en el largo de ambos fémures y si es que una de las caderas, por ejemplo, está luxada o más elevada que la otra, esto va a estar positivo. La significancia clínica, obviamente, es si es que es unilateral y se busca después de los 11 meses. El Rosernelaton, tenemos que trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y la tuberosidad isquiática y vamos a ver si es que el trocánter mayor está sobre o bajo esta línea. Si es que está sobre esta línea, el signo es positivo y se busca desde los 10 meses. El Shoemaker, se traza una línea imaginaria entre la tuberosidad mayor y la espina ilíaca anterosuperior, y si es que esta línea pasa bajo el ombligo, significa que la cabeza femoral está elevada, por lo tanto el signo clínico está positivo. Esto se busca desde los 10 meses. Por último, tenemos la maniobra de pronación, descrita en un paper del año 2021, en un estudio que se realizó en México, en el cual se obtuvieron los datos de todos los pacientes que nacieron en un periodo de 10 meses que tuvieran el signo de Ortolani y de Barlow positivo. De estos pacientes, que fueron 130 pacientes, 83 tuvieron el diagnóstico finalmente de displasia de cadera. Ya a estos se les realizó la maniobra de pronación. Se describe en este estudio que los signos Ortolani y Barlow tienen una sensibilidad de un 26 a un 28% y una especificidad de un 93 a un 93%. La ecografía, que es el gold standard para el diagnóstico, tiene una sensibilidad de un 88% y una especificidad de un 98%. Por lo tanto, en comparación, los signos de Ortolani con la ecografía tenían una buena especificidad, sin embargo, una muy baja sensibilidad. Por lo tanto, se quiso evaluar cómo variaba esta sensibilidad y especificidad con la maniobra de pronación en estos pacientes. Y el resultado fue que aumentó bastante la sensibilidad a un 76% y tenía una buena correlación interobservable. Respecto al estudio imagenológico, tenemos la ecotomografía, que es un método seguro. Sí, hay que realizarlo entre la tercera y la sexta semana y tiene una sensibilidad de un 88.8% y una especificidad de un 96.7%. Para hacer el diagnóstico se utiliza un método llamado método de Graf, que no vamos a andar más allá en él, pero sí mencionar que los valores normales es obtener un ángulo alfa mayor a 60 grados y un porcentaje de cobertura mayor a 50%. Tenemos también la radiografía, que en este caso vamos a pedir una radiografía de pelvis AP, que se realiza con ambas extremidades inferiores en extensión y sin rotación interna. En general se recomienda que se realice después de los 3 meses, porque antes de los 3 meses gran parte de la articulación es cartilaginosa y no vamos a poder ver bien la imagen en la radiografía. Vamos a trazar distintas líneas en esta radiografía para poder definir si es que hay una displasia de cadera o no. Tenemos el ángulo acetabular, que se traza una línea recta bajo el acetábulo y vamos a ver su oblicuidad. Tenemos también las líneas de Perkins y la línea de Hilgenreiner. La línea de Hilgenreiner es una línea horizontal que pasa entre ambos cartílagos triradiados y la línea de Perkins es una línea vertical en 90 grados a esta última que pasa por el borde más lateral del techo acetabular.
La línea de Shenton va a mostrar la congruencia entre el agujero obturador y el borde medial de la metáfisis del fémur. Y el arco de Calvé va a ver la congruencia entre la ala ilíaca y el borde lateral de la metáfisis del fémur. Dentro de las cosas que podemos evaluar en una radiografía, podemos buscar la triada de Putty, que se caracteriza por tres factores que son la hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral, si es que hay mayor oblicuidad del techo cotiloideo y si es que hay un desplazamiento lateral del extremo proximal del fémur. Esta triada se busca en mayores de 6 meses y va a significar que hay una subluxación o luxación de la cadera, pero principalmente que es una cadera que tiene un mal pronóstico. En el índice acetabular vamos a tener distintos valores según la edad y según el sexo del paciente, por lo tanto no es fácil de primeras definir si es que hay una displasia acetabular o no. Sí podemos ver según qué tan oblicuo está, pero finalmente siempre hay que medirlo y correlacionarlo según el sexo y la edad y buscar la tabla lo más actualizada posible. En este caso tenemos una tabla publicada en el año 2018. En general vamos a tener que a partir de los 3 meses, que es cuando nosotros vamos a recibir una radiografía derivada de APS, tenemos que tener un ángulo menor a 30 grados, pero eso es una aproximación que en realidad hay que buscarla según cada mes y, como dije, el sexo del paciente. La clasificación del Instituto Internacional de Displasia divide en 4 etapas la displasia de cadera según cómo va evolucionando el desplazamiento de la cabeza femoral. Esto lo hace según las líneas de Perkins y línea de Hilgenreiner y además una línea oblicua que se traza en el cuadrante inferolateral en 45 grados. Para poder clasificar en las distintas etapas tenemos que ver dónde se ubica la cabeza femoral, pero no siempre vamos a tener la visión de esta cabeza femoral por el gran componente cartilaginoso que tiene. Por lo tanto, se va a hacer según el punto más central de la metáfisis de la cabeza femoral. Este punto se correlaciona con la ubicación del centro de la cabeza femoral y además el ancho de la metáfisis se correlaciona con el ancho de la cabeza femoral. Por lo tanto, se describe que es un punto confiable para poder hacer esta clasificación, el centro de la metáfisis del fémur. El año 2022 se publicó una modificación de esta clasificación en la cual se agrega otra línea, que es una línea oblicua desde la línea de Hilgenreiner en dirección superolateral en 27,5 grados. Esto va a hacer que en el caso de las tipo 1, que están en el cuadrante inferomedial, que están en su posición normal, se puedan subclasificar en una tipo 1A, que sería normal, o en una tipo 1B, que sería anormal porque se asocia a una displasia acetabular. Entonces, para saber si es que se asocia a una displasia acetabular, tenemos que ver si es que el techo acetabular se encuentra bajo esta línea, esta nueva línea trazada, o sobre ella. Si es que está sobre esta línea, significa que hay una displasia acetabular asociada. El índice de Smith se va a utilizar hasta los 18 meses y tiene la característica de evaluar si es que la cadera está normal o si es que está luxada. Este índice se busca trazando una línea que pasa por el centro de la pelvis, la línea de Perkins, y una línea que pasa por el borde más medial de la metáfisis del fémur. Entonces vamos a tener dos mediciones. La medición A, que va entre la línea media de la pelvis y la línea de Perkins, y la medición B, que va entre la línea media de la pelvis al borde más medial del fémur. Vamos a tener que si A partido en B es menor a 0,83, tenemos una cadera normal. Mayor a esto es que ya hay subluxación o luxación.
El índice de Reimers, que es para ver el descubrimiento acetabular, se busca trazando la línea de Perkins, una línea que va por el borde más lateral de la cabeza femoral y una línea que va por el borde más medial de la cabeza femoral. El valor A va a ser el total de la cabeza femoral y el valor B va entre la línea de Perkins al borde más lateral de la cabeza femoral. A partido en B por 100 tiene que dar un valor menor a un 20%. Eso sería un porcentaje de cobertura normal. Si es que tiene mayor a un 20% de descobertura, significa que ya está, hay una descobertura, ya sea por una displasia acetabular o porque está iniciando una subluxación. En el equipo de el Hospital Higueras se recomienda que se realice a partir desde los 18 meses, ya que es una edad en la que el índice de Smith ya se deja de utilizar y podemos cambiarlo a este índice. En la guía clínica GES publicada en el 2010 se recomienda que se realice una radiografía a los 3 meses y en el caso de que haya factores de riesgo asociados, se haga una ecotomografía a la segunda y sexta semana y o una radiografía al mes. Y la propia guía entrega una tabla que podemos utilizar para ver si es que hay displasia acetabular o no según los valores asociados al sexo y a la edad. Sin embargo, esta es una tabla que se publica a partir de un estudio realizado en el 68. Por lo tanto, es una tabla que no está muy actualizada y por lo mismo también quise agregar a mi presentación una tabla realizada y publicada en el 2018. Tenemos también la artrografía, que es un estudio imagenológico complementario. Se recomienda que se funcione a nivel de metáfisis lateral, distal a la fisis. Es un examen que se realiza con un medio de contraste asistido por un intensificador de imágenes y nos sirve tanto para el diagnóstico como terapéutico y de control. En general se indica cuando hay una falla en el manejo conservador, si es que hay una inestabilidad post-reducción o una cadera irreductible, y también nos puede servir en diagnósticos tardíos porque pueden haber estructuras no osificadas que ocupan el espacio acetabular y que no están impidiendo realizar una buena reducción. Como conclusión sobre estas generalidades de la displasia de cadera, mencionar que las etapas de Somerville nos permiten comprender la historia natural de la enfermedad y deben ser consideradas al momento de elegir un tratamiento. El examen físico tiene hartos signos con baja sensibilidad, por lo tanto es importante identificar los factores de riesgo y asociar un buen estudio imagenológico para hacer una derivación temprana. Es una patología con secuelas que pueden ser prevenibles con un diagnóstico y un tratamiento precoz, por lo tanto hay que sospecharla. Y mencionar que la guía clínica GES es una guía publicada en el año 2010 que nos sirve mucho para orientarnos, pero lamentablemente tiene hartos datos que no son los más actualizados, por lo tanto es importante mantenerse siempre buscando nuevos datos y nueva información para poder manejar esta patología de la mejor manera posible. Muchas gracias.